¿Listos? Bien, entonces nos quedamos en esta parte. Ya sabemos dónde va a estar el punto crítico, que es donde está la fuerza, y en la parte de abajo, que es donde va a estar la tensión. Ahí, en ese punto, es la zona crítica, porque si hubiera una grieta en esa parte, como todo el tiempo va a estar en tensión, entonces es mucho más probable que esa grieta se empiece a propagar y después se presente la fractura. Y los valores que tenemos en la parte de abajo de esfuerzo alternante es de 48.63 y el esfuerzo medio de 59.04. Lo que sigue calcular para conocer el factor de seguridad a través de la ecuación de Goodman es encontrar el límite de resistencia a la fatiga real de la viga que vamos a diseñar. Y para eso vamos a utilizar la ecuación de Marín. Esta ecuación de Marín nos relaciona el límite real a la fatiga con los diferentes factores que van a afectar a este límite, sabiendo que estos factores van a ser muy específicos para la pieza que vayamos a diseñar. Entonces vamos a empezar con el límite de resistencia a la fatiga de la probeta, que viene siendo el S'. ¿Cuál es el material con el que estamos construyendo esta viga? Es un material 10-20 laminado en caliente. Si analizamos la tabla que nos da las propiedades de los materiales, y esas propiedades son el SUT y el SY, el valor que le corresponde de SUT para este material es un valor de 380 megapascales. ¿Hasta aquí vamos bien? Correcto. Ok. Sí. Si nos vamos a la teoría, nos dice lo siguiente. Si el SUT que vamos a utilizar para diseñar la pieza es menor o igual a 1400 megapascales, entonces el S' es la mitad del SUT. Y en este caso se cumple esta condición. El SUT de un acero 10-20 laminado en caliente son 380 y es menor a 1400. Por lo tanto, el S' de este material va a ser la mitad de 380, que son 190 megapascales. ¿Ok? El siguiente valor que vamos a calcular es el factor de superficie. Y si analizamos la teoría, el factor Ka depende de un valor A que multiplica el SUT elevado a un coeficiente B. Y este valor A y B depende de la condición superficial que tenga la pieza que vayamos a diseñar. Y en este caso, la condición superficial es un laminado en caliente. Y el valor A va a depender del sistema de unidades. Aquí estamos manejando el sistema internacional, que son megapascales, y el valor A para ese sistema es de 57.7. Y el valor B es de
menos 0.718. Entonces, con esos valores, los sustituimos en la ecuación. K es igual a 57.7 por el SUT, que son 380 megapascales, elevado a la menos 0.718. Si realizamos esta operación, el factor K nos da 0.8107. ¿Les da igual? Sí. Sí. Excelente, plebes. Andan filosos entonces. Ahí va. Lo que sigue es calcular el factor de tamaño KB. La probeta estaba hecha de un material circular, pero lo que tenemos aquí en esta viga es una sección rectangular de 60 milímetros por 12 milímetros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar un diámetro equivalente. Y este diámetro equivalente está en función de esta ecuación. Si asignamos los valores, 0.808, que multiplica a 60 por 12, las unidades son milímetros cuadrados, y este diámetro equivalente nos arroja un valor de 23.61 milímetros. Y ese valor tenemos que buscarlo ¿en dónde tenemos que buscarlo, please? En el rango de valores de la tabla. Así es. Tenemos que ver este valor en qué rango de valores cae. Y analizando esa teoría, tenemos que si el diámetro es mayor o igual a 2.79 milímetros, pero menor o igual a 51 milímetros, entonces la relación de KB que vamos a utilizar es 1.24 por el diámetro elevado a la menos 0.107. Entonces, esa es la ecuación que vamos a usar. KB es 1.24 por el diámetro, en este caso equivalente, que son 23.61 elevado a la menos 0.107. Y el factor KB nos da un valor de 0.8841. ¿Cuál es el siguiente valor que tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar el factor de carga KC. Profesor, Mande. a mí me dio el diámetro equivalente, 21.68. Profe, A mí también. el Me de dio. da 21.68 y usted lo tiene como 23. Bueno, eso me dio a mí también. Sí, opino lo mismo. A ver, vamos a ver.
Pues calculándolo da 0.89, así como 21.68 el diámetro. Ujú. No No, cambia tanto. da punto 91, 37. Acá da .89, Punto 8921. .8941, pero ha de ser por decimales. Bueno, entonces, vamos a hacerle caso a ustedes. Nos regresamos. $68. 21.68 milímetros. Perfecto. Entonces, este diámetro sigue estando dentro de este rango. Entonces, aquí multiplicamos 21.68 elevado a la menos 0.107. ¿Y este factor K de cuánto nos da? Punto 8921. 0.8921. Perfecto. Ya corregido este dato, nos vamos al factor de carga. Y nos damos cuenta acá que el esfuerzo que estamos considerando para determinar si falla o no la pieza es un esfuerzo por o una carga por flexión. Y como el diseño de esta pieza es por flexión y la probeta también se llevó la fractura por flexión, entonces el factor Kc es igual a 1. El siguiente valor es el factor de temperatura, Kd. El problema en ningún lado menciona temperatura. Entonces vamos a suponer que esta pieza, que es un asiento de un autobús, va a estar a temperatura ambiente, ¿verdad? Por lo tanto, el factor Kd, el factor Kd va a ser igual a 1. El siguiente dato es el factor de confiabilidad. Y si el problema no menciona ningún porcentaje, vamos a considerar que el factor de confiabilidad va a ser un 50%. Por lo tanto, el factor KE es 1. Ya definidos todos esos valores, vamos a aplicar la ecuación de Marín. Y el SE va a ser igual al K 0.8107 por el factor KB 0.8921. Esos factores no modifican ni la carga, ni la temperatura, ni la confiabilidad. Por lo tanto, queda como 1. Y el límite de la probeta son 190 megapascales. ¿Y qué valor nos da el límite de resistencia a la fatiga real de la viga que estamos diseñando? 137.73. 137.63 megapascal. Con este valor, cuando se compare contra el alternante, nos damos cuenta que el alternante es menor que el límite de la fatiga de la viga. Eso nos da a entender que esta pieza no va a fallar, y no solamente no va a fallar, sino que bajo estas condiciones, esta viga va a tener una vida infinita. A menos de que cambien las condiciones, ya sea que la fuerza oscile entre valores más grandes
Entonces, bajo esa condición pudiera fallar, pero si se mantienen las condiciones estables o sin modificarse, entonces esta viga con esta sección transversal, con este largo entre los apoyos, hecha de este material 10-20 y con este patrón de carga, esa viga nunca va a fallar. Lo que sí ahora calcular es definir cuál va a ser ese factor de seguridad. Porque si el factor es demasiado grande, nosotros podemos optimizar este diseño. ¿Estamos de acuerdo? Y nos dice que 48.63 megapascales entre el SE que acabamos de calcular, 137.63 megapascales más 59.04 entre el SUT, que son 380, ¿cuál es el valor? .9633. 1.96. 1.96. Me salió 1.95 por los decimales. ¿Ok? ¿Está bien? Sigue estando dentro del margen. Por lo tanto, el diseño, como dijimos hace un momento, es un diseño seguro. Y va a tener una vida infinita. En otras palabras, teóricamente, nunca fallará esta pieza. Entonces a todos les dio igual, ¿verdad? Sí. Perfecto. Así es. ¿Alguna pregunta que tengan, plebes? Profesor, ¿cuáles son los rangos los rangos para saber si va a tener vida finita o infinita, o si es seguro o no es seguro? Vamos a borrar esta parte de aquí. Si nosotros graficamos el diagrama esfuerzo-vida, la gráfica empieza en 0 ciclos, y para que se fracture esta pieza, cuando la carga es estática o cuando no hay ciclos, debemos de pasar el nivel de 380 megapascales. En 1000 ciclos termina la zona de bajo ciclaje. Y aquí tenemos un valor que está en función de F por el SUT. Ahorita me interesa eso. Entonces, esta curva pasa de 380 a este valor. Y en 1.000.000 de ciclos se termina la zona de alto ciclaje. Y este valor corresponde al SE, que son 137 megapascales. Y la gráfica pasa de este punto al SE. Y después de este valor de 1.000.000 se mantiene constante la gráfica. ¿Qué es lo que hacemos? Si el esfuerzo que tenemos aquí alternante, conocemos su valor, vemos que el valor máximo alternante que tiene esta pieza es de 48.63 megapascales. Y si nosotros nos vamos hacia la derecha en forma horizontal, vemos que en ningún punto de esta curva vamos a intersectarla. Por esa razón, decimos que
esta pieza va a tener una vida infinita. Entonces, yo para tener un valor o un rango de valores, para saber si esta pieza va a fallar o no, es la siguiente. Si esta fuerza aumenta su valor, provocando que los esfuerzos alternantes alcancen el valor de 137 megapascales, entonces ese para mí va a ser el rango para una vida infinita. Definir esfuerzos en esta viga que estén entre 0 y 137 megapascales. Si por alguna situación los esfuerzos que producen esta fuerza están por arriba de 137 megapascales, por ejemplo, 190 megapascales, ¿qué va a pasar con este valor? Tiramos una línea y para este valor sí chocamos con la curva. Y esto quiere decir que ya la pieza no va a tener una vida infinita, sino va a tener una vida finita. Y en el problema que sigue, vamos a resolver un caso de estos. Vamos a definir para un tipo de esfuerzos cuál va a ser la vida útil de esa pieza. ¿Sí quedó clara la respuesta? Sí, profesor. Ok, Así es. Profe, mande. y aquí si el esfuerzo medio también es menor que el SUT, es que la pieza es segura. Así es. Ah, ok. Recuerden, si graficamos esfuerzos contra el tiempo, el esfuerzo medio es la componente estática de un problema dinámico. Porque aquí nos damos cuenta que independientemente del tiempo, el valor del esfuerzo medio es constante. Entonces, si el esfuerzo medio estuviera más alto que el valor del SUT y el esfuerzo alternante estuviera por debajo del SE, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Que antes de que el esfuerzo medio o antes de que la carga alcance un ciclo completo de carga, esta pieza va a fallar porque el esfuerzo medio es muy grande. No sé si quedó claro esa parte o la vuelvo a repetir. ¿Vuelve a repetir, profe? A ver. Fíjense, si el esfuerzo medio, va de nuevo, si el esfuerzo alternante está por debajo del SE, vamos diciendo que esta parte de aquí nos dice la seguridad a un periodo largo de carga. Pero si el esfuerzo medio que tenemos aquí está más alto que el valor del SUT, antes de que se complete el primer ciclo de carga, la pieza va a fallar. O sea que no va a tener ni un solo uso cuando se rompa. Así, a la Así es. primera se va a romper. Ah, Antes del primer ok. ciclo de carga, como el esfuerzo medio es muy alto, va a provocar que esa pieza se fracture. Ok, entonces de una forma rápida, esa pieza va a fallar. Contrario a lo siguiente, si el esfuerzo medio está por debajo del SUT, pero este esfuerzo alternante está muy próximo a este valor de 137, la pieza va a tardar mucho tiempo, pero va a fallar. Ok. ¿Sí quedó claro entonces? Profesor,
Mande. Entonces sería como que hiciéramos una pieza con las medidas adecuadas, pero si el SUT no es el adecuado, entonces fallaría de todas maneras, a pesar de que en diseño estuviera bien la pieza. A ver, otra vez la pregunta. De que si hiciéramos el diseño de la pieza así como el de la viga que tenemos arriba, pero lo pusiéramos de un acero con un SUT menor, entonces Ajá. fallaría de todas maneras. Sí, de todos modos fallaría. Así es. Repito, el esfuerzo alternante es la componente dinámica de la fatiga y el esfuerzo medio es la componente estática de la fatiga. Si el esfuerzo alternante no sobrepasa el SE, pero si el esfuerzo medio sobrepasa el SUT, entonces esta pieza, antes de que se complete el primer ciclo, va a fallar. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo tendría esta condición? Si yo grafico la carga en función del tiempo, que yo tuviera, por ejemplo, valores máximos de 200 y un valor mínimo de 190. Entonces, esto para mí van a ser los valores máximos y mínimos. Y la carga va a estar de esta manera. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? A la mitad voy a tener la fuerza media que me va a provocar un esfuerzo medio alto y ver qué pasa con la fuerza alternante. Es muy pequeña. Entonces, a esto me refiero con lo que expliqué ahorita. Si la fuerza alternante provoca un esfuerzo que no sobrepase el SE, pero la fuerza media que provoque un esfuerzo medio muy alto sobrepase el SUT, entonces esta pieza con muy pocos ciclos, si acaso un ciclo de carga va a soportar la pieza antes de que se fracture. ¿Sí quedó más claro con este ejemplo? Sí, ya quedó más claro. ¿Ok? Entonces, con esto, plebes, terminamos este ejemplo. Y para el día de mañana, como comenté hace un momento, vamos a resolver un problema donde tengamos que diseñar en la región finita de alto ciclaje. Y vamos a definir para una cantidad de esfuerzos cuál va a ser la vida útil esperada de esa pieza. ¿Ok? Está Ok. bien. Muy bien. Ok. ¿Hasta ahorita algún otro comentario respecto a este ejercicio? Profe, ¿cómo se comportaría la pieza respecto, por ejemplo, a vibraciones? ¿Nos tomaríamos físicamente a la gráfica de esfuerzo-vida? Para vibraciones. Sí. ¿Nos basaríamos sobre la gráfica esfuerzo-vida? No. Para vibraciones, si esta carga empieza a oscilar, esta viga, ¿qué va a pasar con ella? Va a empezar a vibrar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces esta viga va a estar haciendo esto. Va a estar vibrando. Entonces, dependiendo qué tan rápido se aplique esta fuerza, se conoce como la frecuencia de excitación que voy a tener sobre el sistema. Y ese sistema viene siendo esta viga. ¿Ok? Entonces, si ustedes recuerdan sus clases de vibraciones,
esta viga puede ser representada como un resorte. ¿Ok? Sí. Dependiendo cómo se apoye, dependiendo el tamaño de la viga y dependiendo del material, yo voy a tener un valor de rigidez. Y esta viga va a tener una masa. Y la frecuencia natural está en función de la rigidez y de la masa. Ajá. Yo lo que tengo que cuidar en este diseño, no por esfuerzos, sino por vibraciones, es que la frecuencia natural de esta viga sea diferente a la frecuencia de excitación, Sí, para que no entre en resonancia. para evitar la resonancia. Entonces yo en vibraciones, yo aquí digo fuerza respecto al tiempo, pero no sé cuáles son los ciclos de carga que vaya a tener. No es la misma aplicar esta fuerza con una frecuencia baja a aplicar la misma fuerza, pero con frecuencias rápidas. ¿Ok? La pieza va a durar menos tiempo con este patrón de carga en negro. ¿Por qué? Ujú. Porque se aplica más rápido la fuerza. Entonces yo lo que tengo que analizar, una vez que analicé esta pieza por esfuerzos, por deflexiones o deformaciones, y veo que todo está bien, el siguiente paso es saber si esta fuerza dinámica, cuando la viga empieza a vibrar, no entra en resonancia. Ok. Entonces, eso es lo que sí vamos a analizar nosotros en vibraciones, evitar resonancias. Y si toda la parte de esfuerzos y deformaciones es correcta, pero vemos que el sistema entra en resonancia, entonces una de dos, o cambiamos la frecuencia de excitación de la fuerza dinámica o cambiamos la configuración de la viga. ¿Para qué? Para asegurar que la frecuencia natural se aleje de la frecuencia de excitación. Con esto damos por concluido este ejemplo del diseño de una pieza tipo viga sometida a fatiga. Bien, pues nos vemos en la próxima. Saludos.